Bien, la clase de hoy vamos a hablar muy rápidamente un repaso de algún concepto que tienes ahí en el tema, que es de recopilación de información, y pasamos inmediatamente a hacer algunas prácticas de recopilación de información con JUIS, con DNS, y bueno, si nos diese tiempo, empezar a ver algo de OSINT y Google Hacking. Lo que os voy a poner lo tenéis en los apuntes y, a ver, déjame configurar esto. Bueno, con independencia de la metodología que uno sigue, la primera fase, cuando ya dejamos de lado lo que es hablar con la empresa, planificar el pentest o la auditoría, la primera fase va a ser recopilación de información. Llámalo en inglés, information gathering, llámale reconocimiento, seguimiento del rastro, footprinting. Bueno, la primera fase consiste en recopilar toda la información posible sobre mi objetivo. Y cuando hablo de toda la información posible, es toda la que puedas para tener, pensad, pues por ejemplo, en varios perfiles. Un perfil general de lo que sería la organización, es decir, a qué se dedica, qué ubicaciones tiene, o locales de oficinas, locales de almacenes, compañías relacionadas, bien porque les da servicio o porque les contrata servicios. Luego un perfil más técnico, donde estaríamos hablando de direcciones IP, nombres de dominio, es decir, qué nombres le pone a sus máquinas, qué servicios está corriendo, qué servicios ofrece, servidores web, servidores de correo electrónico, servidores FTP, servidores de base de datos, qué topología de red tiene, qué tecnologías emplea, qué bloques, qué rangos de direcciones IP públicas tiene. Si pudiese descubrir las privadas, pues mejor todavía. Y luego un perfil ya más propio de los empleados. Es decir, qué nombres tienen sus empleados, nombre y apellidos, qué direcciones de correo usan, qué nombres de usuario usa, incluso datos personales de esos trabajadores, teléfonos, direcciones, aficiones, si tienen páginas web personales, toda esa información. Pensad en el ejemplo que os puse del incidente de Uber, donde gracias a la información personal de un trabajador, el asaltante consiguió acceder a la empresa, ¿vale? A través de mensajes de WhatsApp a su teléfono particular. En toda esta información que tenéis aquí en la transparencia nos interesa recopilarla. En función del tipo de auditoría, recordad el primer tema que podemos tener de caja blanca, caja negra o caja gris. Aquí el tema está en la cantidad de información que me dan al comienzo de la auditoría. Si es de caja negra no me dan nada y me tengo que currar el encontrar toda esta información. Si es de caja blanca me dan toda la que yo quiero y si es de caja gris pues me dan cierta información. ¿Vale? Esto era para simular, si recordáis, si era un asalto de un atacante externo o un insider de una persona de dentro, con o sin permisos de administrador, es decir, consigue mucha información o poca. Vale, ¿quién o a dónde vamos a recurrir para recopilar esta información? Pues principalmente Internet, que es donde va a estar la mayor parte de la información. Hay un montón de información disponible en Internet, no toda, pero la mayor parte a día de hoy se consigue en Internet, en bases de datos nuevamente de acceso público o incluso ya contratando servicios que se han tomado la molestia de cribar Internet para recopilar esa información para nosotros. Algunos son gratis y otros son de pago. Hay dos técnicas para recopilar la información, lo que llaman pasiva y activa. Cuando hablamos de pasiva, estoy hablando de recopilar información sin tener un contacto directo con los servicios de la empresa. Me explico. Puede ser recurriendo a búsquedas en motores, como puede ser Google, como puede ser Bing,
o servicios que ya han recopilado esa información y que me lo ofrecen en páginas web, ¿no? Otra información que podemos recopilar sin contactar directamente con la empresa, pues por ejemplo toda la información relativa a los nombres de dominio que utiliza, pues www.xunta.es. Yo voy a poder saber un montón de información acerca de ese dominio, de xunta.es. O pensad en otro nombre de dominio, elmundo.com o el dominio que vosotros penséis. Información de quién es el propietario. Vamos a ver que podemos descubrir teléfonos, cuentas de correo electrónico, direcciones de oficina, sin contactar con esa empresa, recurriendo a una base de datos de terceros. Voy a poder saber también un montón de información acerca de direcciones IPs, rangos de direcciones IPs asignados a una empresa, sin contactar con ellos. Si la empresa no sabe o no es consciente de que yo estoy investigando y recopilando esa información. También se puede buscar información del objetivo, pues en bases de datos que hay colgadas en internet, pues por ejemplo de fugas de información. Yo voy a poder comprobar si una cuenta de correo electrónico de un trabajador aparece en una filtración donde se revela la contraseña, por ejemplo. Puedo ver también información técnica sobre servicios que tiene la empresa corriendo en sitios web de estadísticas que me dicen, pues mira, tal servidor web lleva operativo tantos días y corre un servidor Apache montado en un Windows o montado en un Linux y trabaja con PHP. Yo sin interactuar con ese servidor web, ya lo ha hecho otra organización por mí. Puedo buscar información sobre trabajadores o sobre la empresa, pues por ejemplo en sitios web como LinkedIn. Yo voy a LinkedIn y busco información sobre un trabajador, donde puedo ver su currículum, donde puedo ver ofertas de trabajo de la empresa, ¿vale? Yo no contacto directamente con la empresa ni con el trabajador, utilizo un tercero para acceder a esa información. E incluso puedo también descubrir información muy interesante en lo que se conocen como metadatos. Es decir, yo tengo un archivo que me he descargado o he conseguido por algún sitio de esta empresa, pensad en un documento de Office, en un PDF, en una imagen, y a mayores de la información que yo veo, pues el texto de ese documento, hay lo que se llama metadatos, datos sobre los datos. Cuántas horas se ha trabajado sobre el documento, qué usuarios han hecho cambios en el documento. En el caso de las imágenes es muy conocido y más adelante en clases posteriores lo veremos. En una imagen puede haber guardados información de geolocalización, es decir, las coordenadas geográficas donde se tomó esa imagen, porque el dispositivo que sacó la imagen así lo guardó, típicamente los teléfonos móviles. ¿Vale? Pues yo cogiendo una imagen voy a poder ubicar, pues a lo mejor una oficina de la organización. ¿Vale? Cuando hablo de pasivo quiere decir que no hay ningún contacto directo o el contacto con la infraestructura de la empresa es mínimo y no se diferencia de lo que podría ser pues una persona normal que visita la página web. Y cuando hablo de recopilación de información activa, hago referencia a que sí hacemos una interacción fuera de lo común con los servicios de la empresa. Y va a quedar registrado que nosotros hemos interactuado con esos servicios de la organización. Un ejemplo, enumeración de cuentas de correo electrónico. Esto consiste en que yo contacto con el servidor de correo electrónico de la organización y trato de descubrir qué cuentas de correo electrónico están operativas. Una forma es probando. Voy a tratar de enviar un correo electrónico a Manuel @ el dominio que sea, y otro a Manuel 1 @ lo que sea, y otro a Manuel 2, y otro a María, y otro a Juan, y otro a Juan Antonio, y otro a Fernando. Y en función de si la cuenta existe o no, el servidor de correo electrónico me va a dar una respuesta u otra. ¿Vale? Estoy interactuando directamente con esa máquina. Puedo hacer consultas DNS, preguntándole directamente a ese servidor DNS de la organización a ver si hay una máquina que se llama de tal manera y qué dirección IP tiene. Me puedo descargar el sitio web o incluso, pues bueno, esto aunque suena un poco a ciencia ficción,
en algunas auditorías pues se puede llegar a hacer, que es rebuscar en la basura o cosas, bueno, no tan así tan llamativas como puede ser ir a la cafetería donde van los trabajadores de la empresa y entablar relación, conversaciones pues con trabajadores pues para tratar de sacar información, ¿no? Bien, el primer ejemplo os explico rápidamente de palabra, esto lo tenéis también en los apuntes, entonces voy muy rápido y pasamos con las prácticas. Una de las bases de datos públicas que están en internet de la que yo puedo extraer información es la base de datos de Whois, que me va a proporcionar información sobre los nombres de dominio, xunta.es, tesla.com, amazon.com y también de las direcciones IP, 8.888. ¿Vale? Me va a decir quién es el propietario, cuándo se ha registrado ese nombre e incluso, y esto ya depende de varios factores, pues nombres de personas, direcciones de correo electrónico, etc. ¿Por qué es posible obtener esta información? Por el funcionamiento de Internet. Las direcciones IP públicas son limitadas, con lo cual en su día se crean una serie de organismos, los RIR, los registros regionales de Internet, que se encargan de su asignación. Estos RIR se han repartido el planeta, aquí tenéis en los apuntes también las zonas. Tengo el de Estados Unidos, ¿vale? El ARIN, que va para Estados Unidos y Canadá. Tengo el RIPE, que es para Europa, Asia Central y Oriente Medio. Tengo el APNIC, que sería Asia y Australia, toda la región del Pacífico. El AFNIC para África, y tengo también uno para Latinoamérica, bueno, Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, ¿no? Bien, pues la información de direcciones IP y de nombres de dominio, ellos las tienen guardadas y tienen una base de datos que se puede consultar. Se puede consultar con un comando que es el comando Whois. A ver, si queréis seguir la práctica, también os puse ejemplos en los apuntes. En Kali Linux ya tenéis instalado el cliente Whois para poder hacer consultas de forma directa. Entonces, si yo quiero consultar la información de un dominio, por ejemplo, que tenéis en los apuntes, Whois Mega Corpone, me parece que es, ¿no? Sí. A ver, lo pongo aquí en grande y os digo cómo podéis refinar un poco el comando. Comando es Whois y a continuación le pongo el nombre del dominio en el que yo estoy interesado. Si no quiero ver tanta información de condiciones de uso, a veces, no siempre, funciona la opción "-h mayúscula". ¿Vale? El comando es el mismo con la opción "-h mayúscula, nombre luego de la organización del nombre de dominio, el mundo-r.com, bueno, el mundo.es o el mundo.com, mundo-r.com, tesla.com, el nombre que queráis. Y cuando le doy me sale cierta información. Pensad en una cosa, partís de un nombre de dominio y a partir de ahí tenéis que empezar a sacar más información. Dentro de unos minutos lo vamos a hacer con xunta.es y vais a ver que partiendo de un nombre, xunta.es, voy a poder sacar un montón de información. Vale, de megacorpone.com, pues fijaros, información relativamente interesante. Esto que llaman registrar, ¿no? Esta viene a ser la empresa que tiene autorización para registrar nombres de dominio. Es decir, esta organización, megacorpone.com, ha contactado con esta otra para poder utilizar este nombre de dominio en sus máquinas. Bien, pues aquí sé qué organización es la que ha hecho todo el papeleo para poder utilizar este nombre de dominio y tengo por aquí una dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto. Sé también que megacorpone.com, y esto es obligatorio, todos los nombres de dominio tiene que tener asociado unos servidores que traduzcan los nombres a direcciones IP, pues sé que va a utilizar estos tres. Pues esta información iría tomando nota. Si bajo un poco, aquí vuelvo a tener la información del registrar, pero aquí aparece lo interesante. Registrante.
El registrante es la información sobre el propietario del dominio, el que ha comprado el dominio. Y aquí me empieza a aparecer un nombre. Pues yo tomaría nota de este nombre. Me aparece el nombre de una empresa. Me aparece una dirección. ¿Vale? Me aparece la dirección, me aparece el código postal, la ciudad, el estado, el país, me aparece un número de teléfono y me aparece una cuenta de correo electrónico. También a veces aparece la misma información y a veces es distinta. Contactos que le llaman administrativos y contacto técnico. En este caso la misma información, en otros es distinta. Con lo cual, a partir de un nombre, empiezo a obtener información de a qué compañía recurrieron para poder utilizar este nombre, el registrar. Información de nombre de persona, nombre de empresa, ubicación de oficinas, teléfonos y dirección de correo electrónico del propietario o incluso de contactos administrativos y técnicos. Bien, dejo esto por aquí para que lo comparéis con la salida de juiz de una empresa europea. ¿Vale? Lo dejo por aquí y abro una nueva pestaña. Voy a hacer un juiz de mundo-r.com. Bien, la información que sale en teoría debería ser similar, es decir, datos de la empresa registradora, datos del registrante, del proveedor, perdón, del propietario del dominio, datos de contacto administrativo y de contacto técnico. Sin embargo, cuando lo hago de mundo-r, me sale parte, no me sale todo. Sí me sale la información de la empresa registradora, por supuesto los servidores DNS, pero cuando voy al registrante, la información está bastante capada. Me sale el nombre de la empresa, R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. El resto de datos no están cubiertos o están editados y ocultos por temas de privacidad. Bien, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, la información de la base de datos JUIS de dominios, en su día se abusó de ella para obtener nombres de personas, direcciones de correo electrónico, teléfonos, que se utilizaron para campañas de spam o para temas de ataques de ingeniería social o ataques de ciberincidentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Hay registradores que ofrecen el servicio de anonimizar la información, de ocultar la información. Es decir, tú compras el dominio, tú puedes utilizar ese nombre de dominio, pero tu información va a estar oculta, porque van a aparecer o bien datos del registrador o bien te aparecen mensajes como este. En Europa, en el año 2018, la cosa fue todavía más allá, con la implantación obligatoria del Reglamento de Protección de Datos, que afecta a todos los países de la Unión Europea y de la zona de Unión Económica Europea, ¿no? Donde el tema de la privacidad pues, se tiene muy en cuenta y la Unión Europea decidió que la información que se estaba dando en los registros JUIS violaba la privacidad de las personas y había que ocultarla. Con lo cual, a partir de 2018, muchas empresas registradoras de dominios tuvieron que ocultar esa información. Y es por esto, por lo que R, pues prácticamente solo sabes el nombre de la empresa. Hace unos años sí se veían nombres de trabajadores, localización de oficinas, etc. ¿Vale? Entonces nos encontramos con tres situaciones. Accedo a toda la información está parcialmente accesible porque la persona ha contratado servicios de privacidad o directamente por una cuestión normativa está oculta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Sunda.es? Yo puedo hacer la misma consulta. Y cuando le doy a Enter, me sale este aviso. La base de datos JUIS que tú estás consultando no tiene información de este dominio. Porque el dominio .es, esto que él llama el TLD, Top Level Domain, pues no está aquí. Está en esta URL, ¿vale? Dominios.es.
yo voy a copiar esto y lo voy a abrir por aquí. Los dominios españoles, si queremos acceder a la información de los dominios .es, tenemos que recurrir a una de estas páginas. Esta página depende del organismo red.es, que es el gestor de los dominios que terminan en .es, y aquí simplemente pondría el nombre del dominio, sunda.es. Bueno, es una página un poco especial, porque cuando queréis acceder a la información, el primer vistazo, si os lo deja ver, no solamente del que tú preguntas, sino de nombres parecidos. Aquí veis que xunta.es está no disponible, igual que xunta.com.es, xunta.org.es lo mismo, y estos sí están disponibles. Si quiero ver los datos de este dominio de Xunta, voy aquí a ver datos, y me sale el tema este del captcha, que bueno, que a veces pues da un poco la lata. Perdón, tengo que darle aquí. A ver dónde está esto. Bueno, si lo estáis haciendo, supongo que también os saldrá esto. Bueno, venga. Más que un captcha, eso parece que te están poniendo a entrenar inteligencias Sí, artificiales. no, seguro. Ya antes, en la clase anterior, más de lo mismo. Es horroroso. Bueno, no sé si os está pasando a vosotros. Ay, Dios mío. Bueno. Y dale. Venga. Bueno, pues venga, dale más. Entra desde una ventana privada a ver si no te No, vamos a ver si saca aquí... tanto. Es que antes ya lo hicimos en clase, entonces no sé... Vamos a ver esto. Bueno, si nos pongo una transparencia donde se ve... Y seguimos. Esto es protección máxima en el servicio, porque al final nadie consigue acceder a él, ¿no? O te aburres antes, ¿no? Sí, no, ya antes en la otra clase fue por el estilo, pero bueno, conseguíamos entrar. A ver, hombre. Usa el browser link, a ver si es que te tiene... Si nos pongo, yo creo que tengo alguna captura. Bueno, el último intento. Si no, pasamos, porque aquí todos son motocicletas, ¿no? Bueno, a ver si encuentro una diapositiva y os la enseño, si no andamos aquí perdiendo el tiempo.
es exactamente lo que hay ahora. No tiene mucho que ver si conseguís entrar, pero bueno, os da una pista de por dónde van los tiros, ¿vale? A día de hoy tiene menos información que esto. Si conseguís pasar el captcha este infernal... Yo lo pasé bastante rápido, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que antes en la clase de ordinario, de presencial, estuvimos, entonces pues bueno, a lo mejor, como Sí, hicimos ya te muchos tienen ahí. intentos, nos tienen ahí medio fichados, ¿no? A mí igual, ¿eh? No, Sí. y en todo el día de hoy no pasé, me pasa lo mismo que a ti. Vale, bueno, para que os deis una idea, los que conseguisteis entrar lo vais a ver, la información es parecida a esta, incluso menos información, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho el RGPD? Limitar la información, la exposición de información. Lo que me está dando a día de hoy la página esta de red.es o dominios.es básicamente es quién es la organización titular de este dominio, que es Xunta de Galicia. Creo que da el nombre del responsable de Antega, del actual responsable, no sé si es José el Cerviño o algo parecido, y los DNS. Poca información da mayores. Bien. Y ahora llegamos a algo que a mí, como mínimo, me parece sorprendente, ¿no? La Unión Europea, con su RGPD, limitaba mucho la información, como visteis con el caso de Mundo-R, limitaba mucho la información cuando se hace una búsqueda por dominio, pero no la limita cuando se hace una búsqueda por IP, porque el organismo que llevaba esto estuvo revisando los requisitos del nuevo reglamento de protección de datos y llegó a la conclusión que ellos lo cumplían, que cuando tú preguntas por la IP en juiz, ellos cumplen con el reglamento y que entonces poco tuvieron que cambiar. Entonces, yo de la Xunta, básicamente, buscando en dominios.es, llegué a la conclusión de que pertenece a la Xunta de Galicia y que me aparece por ahí un tal Cerviño, que es el jefe de Antega a día de hoy, y unos nombres DNS, que bueno, os lo pongo yo por aquí, os saldrá una cosa como esta, en la página esta que me dice que el asunto utiliza unos servidores DNS que están en la red de Akamai, de esta empresa. Con lo cual poca información tengo propia de la Xunta. Pero yo puedo sacar información de la Xunta o de otra organización, pues por ejemplo descubriendo una IP de alguna máquina que esté alojada en la infraestructura de la Xunta. Por ejemplo, yo puedo preguntar con el comando host o con el comando nslookup o con el comando dig, el que queráis, cuál es la IP asociada a este nombre. Bien, a mí me sale la interna, la tengo que hacer para que os haga lo mismo. Le pregunto a una máquina de fuera del centro. Sale esta IP. Si lo hacéis todos, la dirección IP de www.xunta.es es esta, que es una dirección pública. ¿Vale? Bien, pues lo que tengo que hacer es preguntar a la base de datos JUIS sobre esta dirección IP. Entonces yo cuando le doy a Enter y pregunto por una dirección IP asociada a la infraestructura de la Xunta u otra organización, ¿vale? Me va a salir pues esta información. Todo lo que me ocultaba en el JUIS por nombre, me lo revelan en el JUIS por IP. Ya os digo, a mí me parece un poco surrealista que por dominio, por nombre de dominio, para respetar la privacidad lo ocultas y preguntando por IP lo muestras. Bueno, ellos sabrán. Bien, y aquí saco información muy interesante. Primero, ya tengo una dirección de correo electrónico. Tengo nombres. Este era el antiguo responsable de Antega. Tengo oficinas. Vale, vosotros pensad una cosa. Seguramente todos sois gallegos, habéis vivido en Galicia, entonces bueno, si yo os hablo de Mar Pereira, os suena, era la responsable número 1 de informática de la Xunta. Si os hablo de San Caetano, es la sede de la Xunta. Si os hablo de la empresa R, también la conocéis. Si os hablo de la calle Real de La Coruña, también la conocéis.
un posible adversario que esté en China, esta información no la tiene por qué saber. ¿Vale? Un auditor que no sea gallego, pues a lo mejor le suena alguna cosa, no tiene por qué saber esto. Entonces, con esta consulta a la base de datos JUIS, de un nombre, que era xunta.es, empiezo a sacar información. Las cuentas de correo electrónico, los nombres de personas, las localizaciones sí son valiosas, porque yo a partir del nombre de personas puedo buscar qué puesto de trabajo tienen, qué competencias tienen, a qué se dedican, qué tecnologías controlan. Puedo, a partir de una dirección de correo electrónico, enviar mensajes para analizar la respuesta y ver la infraestructura interna del correo electrónico, estudiando las cabeceras. Puedo, incluso con los teléfonos, suplantar identidades o hacer ataques de ingeniería social. No ataco la tecnología, ataco a las personas, ¿vale? Llegado el caso. Pero es que además, desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, a partir de una IP, acabo de descubrir un rango de direcciones IPs, que es esto de aquí. Esa dirección IP que yo descubrí a partir de www.xunta.es, resulta que es una dirección IP que pertenece a esta red. Ya tengo un rango de direcciones IPs que pertenecen o están asignadas a la Xunta de Galicia. Pero todavía más, si yo tiro hacia abajo y veo con detenimiento la salida, me sale por aquí esta información. Vale, aquí necesitáis refrescar conocimientos de redes, y si recordáis, cuando se da una dirección de red, muchas veces se da lo que es la dirección de la red y una máscara. La dirección de la red y una máscara me va a permitir saber todas las direcciones IPs que hay en esta red. Bien, estamos hablando, en este caso, esta organización es muy grande y estamos hablando seguramente de organizaciones que tienen varios bloques de red asignados, que el enrutamiento es especial a nivel de enrutamiento de Internet. Y bueno, yo no me voy a conformar con esto. Voy a tirar un poco del hilo a ver si este rango de direcciones IPs se corresponde con esto de aquí. Bueno, para esto, si recordáis redes de primero de ASIR o el de primero del curso que hicisteis vosotros, habría que tirar de binario, echar cuentas. Yo lo voy a simplificar un montón, porque lo que voy a hacer es instalar un programilla que me lo va a calcular por mí. Si no queréis instalarlo, podéis ir a internet y buscar calculadora de subredes y vais a hacer lo mismo, ¿vale? Este es un programa que es una calculadora de subnetting. Yo le pongo la dirección de red, le pongo la máscara y automáticamente ya me calcula todo el rango de direcciones IPs, ¿vale? Por lo menos a mí me resulta bastante cómoda para una cosa así rápida. Bueno, la instalo. Bien. IPCalc, ¿vale? Una maravilla, sobre todo si lo hubieses conocido cuando estabais haciendo primero de redes, porque os ahorraríais muchos cálculos, ¿vale? Bien, tengo esto. Pues yo voy a coger y voy a decir, vale, IPCalc, y pongo el rango ese de IPs que me salía en el JUIS. Y cuando lo calculo, fijaros, porque este es un detalle interesante. Cuando yo preguntaba por una dirección IP, JUIS me decía, esa dirección IP pertenece a este bloque de IPs, a este bloque de direcciones de red. Correcto. Y si yo hago el IPCalc para ver todas las direcciones de red de ese bloque que me aparecía al final, resulta que este es un bloque que incluye a todas estas, pero es que llega hasta la 859195.255. ¿Vale? Hay 8190 equipos. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando aquí? Bien, que yo he descubierto una dirección IP que pertenece a esta red
y que esta sea una de las redes que tiene asignadas esta supercorporación y que esta corporación tenga más redes asignadas, como me parece indicar esto de aquí. ¿Cómo puedo confirmar esto? Bueno, yo os enseño de dos maneras. Una, tirando otra vez de Whois, preguntándole directamente a Whois, oye, ¿qué me puedes contar de este rango de direcciones IP? ¿Dónde está esta red que es de la Xunta? Vale, pues yo simplemente pregunto, oye, ¿y este rango completo de direcciones todas pertenecen a la Xunta? Pues yo le doy ahí y efectivamente, si miráis la salida, os dice el rango de direcciones este, ¿vale? El que estuvimos calculando, está asignado a la organización Xunta de Galicia. Y aquí me empieza a dar información. La organización que puede usar todas estas direcciones IP públicas es Xunta de Galicia, está en España. Me sale esto. Para un gallego esto es muy conocido. Para alguien del resto de España o del resto del mundo a lo mejor no tanto. Me está localizando una oficina o una oficina o una sede, lo que sea. Me está dando números de teléfono. Aquí me está dando el nombre de otra persona, en este caso de R. De aquí puedo sacar otra conclusión, igual que antes. Xunta de Galicia y R son organismos independientes. Esto quiere decir que seguramente entre estas dos empresas, entre estas dos organizaciones, hay algún tipo de acuerdo. Probablemente sea que la Xunta recurre a R para gestionar su infraestructura. Puede ser, habría que investigarlo más. Otra localización, teléfonos, aquí me sale otra persona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, toda esta información es pública y además daros cuenta de que estamos haciendo un reconocimiento pasivo. Yo no estoy contactando para nada con la organización ni R ni la Xunta. Estoy consultando unas bases de datos públicas a través de un comando que es el comando Whois. Y el servidor pues estará en casa Dios, como digo yo, por ahí adelante. Y esto lo puedo hacer yo, lo puede hacer un americano, lo puede hacer un chino o un ruso, ¿vale? Obtener esta información no significa que la Xunta o R o Tesla o Amazon sean más inseguros. Simplemente que yo he pasado de un nombre a tener 4 o 5 nombres de personas, un par de correos electrónicos, ¿vale? 2 o 3 sedes de la organización. Esta búsqueda que hicimos nosotros también la podíamos haber hecho por internet, ¿vale? Aquí datos interesantes. Este rango de direcciones IP y también esto que se llama número AS, ¿vale? El AS number es un nombre, bueno, es un nombre número que se le asigna a las redes de una organización en internet para temas de enrutamiento. Entonces, si yo esto lo busco en internet, vamos a Google, podríais obtener una información muy parecida, ¿vale? Simplemente buscando en Google ese rango especial de direcciones, me voy a encontrar con que esto que yo hago por Whois, también hay servicios web, os pongo algunos ejemplos en los apuntes, que me proporcionan información parecida. Si yo voy por aquí, vale, pues aquí me dice este bloque de direcciones de red asociado a este número, aparece por aquí Telefónica España, pero lo que me interesa ahora es esto. Que esto es la salida que yo tenía del Whois. Bueno, con alguna información adicional, como por ejemplo algunas cuentas de correo electrónico a mayores, estas de aquí. ¿Vale? Telco Coordinación, Antega, CSR, Centro de Gestión de Redes, coordinador.centro de gestión de redes, de @xunta.gal. Bueno, me sale por aquí otra vez esta chica Ana, este chico Álvaro. Vale, puedo tener información por ahí. Incluso estos servicios, os digo que veremos unos cuantos, tenéis unos apuntes y veremos alguno más en las prácticas. A veces no se limitan a esta información, sino que me proporcionan cosas como estas. Ellos han rebuscado por internet y saben pues que en esta dirección IP pues he, por ejemplo, alojado páginas de este dominio, que no es xunta.es, pero que está alojado en direcciones IPs de esa organización. Esto quiere decir que seguramente esto lo gestione también la Xunta.
¿Vale? De aquí obtengo más información. Más o menos. Bien. Entonces, con Juice puedo sacar ya un montón de información. El siguiente paso es hacer búsquedas con DNS. Vale, en los apuntes os puse información de DNS. Lo miro muy rápido porque lo tenéis ahí explicado. Simplemente recordatorio que justifique un poco lo que yo voy a hacer. Si recordáis, el DNS vale para dos cosas. Yo le doy un nombre y me devuelve una dirección IP. O le doy una dirección IP y me devuelve un nombre. La idea es que los humanos trabajamos bien con nombres, pero no con números. Pero las máquinas en Internet para comunicarse tienen que utilizar las direcciones IP, tienen que utilizar los números. Y entonces se metió el sistema DNS para que los humanos podamos utilizar nombres y se traduce ese nombre a un número, que es lo que necesita la máquina para comunicarse. Los nombres tienen una estructura jerárquica. Es decir, yo viendo el nombre puedo deducir cosas. Este nombre que está asociado a una máquina pertenece a una organización de España, a alguien que se llama Xunta, a un subdominio que se llama edu, seguramente educación, y la máquina se llama 3W, que seguramente sea un servidor web. ¿Vale? El nombre completo es lo que se conoce técnicamente como FQDN. Esto es una palabra importante que tenéis que recordar porque aparece muchas veces en salidas de comandos o en documentación. ¿Vale? Bien, algo de lo que nos vamos a aprovechar nosotros. Los nombres DNS están distribuidos por todo el mundo. No es una base de datos centralizada, está distribuida a lo largo de todo el planeta en máquinas que se llaman servidores DNS, a los que yo les voy a poder hacer consultas utilizando un programilla, un cliente DNS. Funciona en modelo cliente-servidor. El servidor tiene la información y el cliente le hace una pregunta, le hace una query. Oye, yo te doy este nombre, www.xunta.es, ¿cuál es la dirección IP de este nombre? Y él me la devuelve. ¿Vale? Pregunta, respuesta. Normalmente utilizando el protocolo UDP. También utiliza TCP en circunstancias especiales, como veremos más adelante. En mi asignatura no es muy importante esto del TCP, pero en asignaturas como Bastionado sí tiene su importancia, por lo que vamos a ver en unos minutos. Vale, este es un dibujo donde se ejemplifica cómo sería una resolución de nombres, donde un cliente le hace una pregunta a un servidor al que tenga configurado. Si el servidor tiene la respuesta, ya se la da inmediatamente, porque tiene un cachés, y si no, se va a Internet a buscar, mediante preguntas iterativas, hasta encontrar la respuesta. Bien. El servidor que tiene la respuesta, la tiene guardada en una base de datos, que puede ser, por ejemplo, un fichero de texto, y en ese fichero de texto hay líneas. Los que hicisteis servicios de red e Internet o sistemas operativos seguramente lo configurasteis, o el servidor de DNS en Windows o el servidor de DNS en Linux, el BIND. Bueno, pues el BIND, el bind es un fichero de texto con líneas, y en cada línea aparece lo que se conoce como registro de recursos, que es simplemente una línea donde se dice cierta información sobre algún nombre o una dirección IP del dominio. Y aquí llegamos a lo que realmente me interesa. Es un repaso muy rápido, echarle ahí una lectura para entenderlo o refrescarlo. Hay distintos tipos de informaciones que se pueden guardar en el DNS. Y es de ahí de donde yo voy a tirar, mediante consultas especiales, para descubrir información extra de mi objetivo. Por ejemplo, hay un registro de recursos, un tipo de información que se llama SOA, y es obligatorio en todos los servidores DNS. Y en el registro SOA, entre otras informaciones, se guarda la dirección de correo electrónico del administrador de ese dominio. Con lo cual, si yo consulto y pregunto por ese registro, obtengo una dirección de correo electrónico. Hay también, y es obligatorio, un registro de tipo NS, que sirve para indicar cuáles son los servidores DNS, qué máquinas son las encargadas de traducir nombres de este dominio a direcciones IP. Y es obligatorio tenerlo. Es más, es obligatorio tener mínimo 2 servidores DNS, 2 máquinas, porque si uno cae, me queda otro funcionando. Con lo cual, preguntando por los registros de tipo NS, descubro máquinas.
También es muy habitual que los dominios acepten correos electrónicos, con lo cual necesitan máquinas dispuestas a recibir mensajes de correo electrónico, y eso el DNS lo proporciona mediante los registros de tipo MX, con lo cual si yo pregunto por registros de tipo MX, voy a descubrir uno o varios servidores de correo electrónico que aceptan correos tipo arroba el dominio que corresponda. Descubro nuevas máquinas, nuevos servicios. Y luego hay los registros más habituales, que son los registros de tipo A o 4As, donde se pone un nombre y la dirección IP asociada. Con lo cual, si yo pregunto por ese nombre, el registro de tipo A me va a devolver la IP versión 4 o la IP versión 6. Con lo cual, pregunto por nombres y obtengo direcciones IPs. Nuevamente, descubro máquinas barra servicios. A las máquinas a veces se le ponen nombres y se le ponen motes, se le ponen alias. Es muy típico que empresas, que organizaciones pongan nombres internos, por ejemplo, nombres de personajes de películas de la tele, nombres de personajes de la Guerra de las Galaxias o de El Señor de los Anillos. Pues hay una máquina que se llama Frodo, otra máquina que se llamará Gandalf, otra máquina, si le ponen nombres de planetas, que se llamará Plutón. Ese es el nombre que ellos utilizan internamente. Claro, si tú pretendes que una persona que no te conoce de nada acceda a tu servidor web que se llama Frodo, no va a acceder ni Dios. Entonces lo que se le puede poner es un alias. Digo, la máquina se llama Frodo, pero para el resto del planeta que se hagan referencia a ella con el nombre de 3W, que es lo más habitual. Bien, pues si yo pregunto por nombres, puedo tener alias. Los PTRs para la resolución inversa, yo doy una IP, me dan el nombre. Y luego hay algún otro registro interesante como el SRV, muy utilizado en dominios Windows, donde se pregunta por un servicio y me comunican la máquina que aloja ese servicio. O los SPF, que están pensados para la lucha anti-spam y la suplantación de correos electrónicos, donde se indican los servidores de correo electrónico autorizados para enviar correos para este dominio. MX es para recibir, SPF es para enviar. Entonces yo podría descubrir qué máquinas envían correos. Nuevamente descubro nuevas máquinas. Y luego hay, pues bueno, estos que son un poco, bueno, en su día sería una buena idea, hoy es muy mala idea. Hinfo es información sobre una máquina, nombre, sistema operativo, versión de sistema operativo. RP, responsable del dominio, son direcciones de contacto de las personas que gestionan el dominio. Y log, ubicación geográfica de oficinas. Bien, la gente puede vivir sin esto. ¿Vale? Esto revela información apetitosa para un atacante o un auditor que no se necesita. ¿Cómo puedo descubrir esta información? Pues con comandos que ya conocéis, el host, el nslookup, el dig, por ejemplo. Para las pruebas que voy a hacer ahora, ya hay un dominio especial al que podemos recurrir, incluso podemos lanzar ataques de fuerza bruta, como vamos a hacer. No recurráis a otros dominios de empresas de verdad si no tenéis autorización, más que nada porque se pueden mosquear, se pueden bloquear las direcciones IP de casa. Supongo que en algunos países determinadas cosas son ilegales, entonces, pues bueno, salvo que tengáis la autorización porque estáis haciendo una auditoría de verdad o estáis metidos en un programa de búsqueda de vulnerabilidades, de un bug bounty, no lo hagáis contra dominios reales, ¿de acuerdo? Para hacer pruebas tenéis este dominio que se llama zonetransfer.me, que ya está creado para que se puedan hacer pruebas de DNS por un hacker, una persona del mundo de la ciberseguridad. Entonces, ¿qué estéis acostumbrados vosotros? Con host, con dig o con nslookup estáis acostumbrados a consultas de este estilo. Host y un nombre, y me pone la dirección IP del nombre. Bien, esta es una forma de obtener información. Yo puedo coger y decir, oye, y en vez de 3W habrá uno que se llama FTP. Y pregunto, bien, no acerté. Oye, habrá uno que se llama email.
Oye, pues acerté. Entonces yo podía empezar a hacer pruebas y de aquí sacar nuevos nombres y direcciones IPs. Bueno, eso hacerlo a mano es una matada, lo vamos a automatizar después. Pero volviendo al tema de los registros. Yo os decía, existen varios tipos de registros. Por ejemplo, los SOA. Pues yo puedo hacer una consulta con el comando host, el dig y el nslookup también lo permiten. Si controláis esos comandos, utilizarlos. Yo lo ejemplifico con host porque es muy fácil. Host-t, tipo de registro de recursos por el que quieres preguntar. Por ejemplo, quiero preguntar por el registro de tipo SOA del dominio zonetransfer.me, amazon.com o lo que os dé la gana. Pero bueno, lo que os dije, mejor si tenéis la autorización. Bien, cuando yo hago esta consulta, me salen varias informaciones, pero esta es la que me interesa. Eso es una dirección de correo electrónico del responsable del dominio, donde este puntito hay que sustituirlo por una arroba. La dirección de correo electrónico sería robin@digi.ninja. Lo mismo se puede comprobar con la opción "-c" mayúscula. Y aquí lo que estáis haciendo es que te devuelva el registro SOA no de uno de los servidores DNS de la zona zonetransfer.me, sino de todos. ¿Por qué es interesante hacerlo de todos? Pues por si hay discrepancias en la información. Teóricamente, los servidores DNS deberían estar sincronizados, teniendo la misma información, pero a veces, por fallos en la administración, se cometen pequeños fallitos y la información que tiene uno y la que tiene otro es diferente. Por ejemplo, pues a lo mejor hubo un cambio y la cuenta de correo electrónico con uno ha cambiado. Este número que aparece aquí es el número de serie de la base de datos de la zona. Debería ser idéntico. Si es distinto, quiere decir que tienen distinta información, que se han borrado o se han creado nuevos registros, ¿vale? Bien, entonces ya sé cómo buscar información, ya tengo un correo electrónico. ¿Cómo puedo saber los servidores DNS que gestionan esta zona? Bien, pues en vez de preguntar por los registros de tipo SOA, le digo de tipo NS. Fijaros que estoy siguiendo tal cual los apuntes. Digo "-t" y pongo el registro que me interesa y obtengo la información. En este caso hay 2 servidores DNS que gestionan esta zona. En otros organismos hay más, ya lo vimos antes con el de la Xunta. La Xunta tiene 5. Servidores de correo electrónico. ¿Cuántos gestiona el correo electrónico de DigiNinja? Bueno, de zonetransfer.me. Pues en este caso tiene todos estos. Y esta organización, sabiamente, delegó el correo electrónico en Gmail, en Google. Vale, no se complicaron la vida y dijeron: yo no quiero montar ni gestionar servidores de correo electrónico, lo delego en esta empresa. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, si estás en una auditoría, no voy a meterle mano a los servidores de Google, porque no tendría sentido, ¿no? Bien, y así podría buscar más registros. Y la prueba que hicimos antes, yo puedo buscar registros, es decir, puedo intentar descubrir si hay máquinas probando con nombres, ¿vale? Uno tras otro. Bien, este trabajo manual no compensa. Es un trabajo muy repetitivo en el que yo tengo que andar metiendo el mismo comando un montón de veces y analizando la salida. Ya hay software que nos hace esto de forma automática. Entonces estamos hablando de lo que se conoce como un ataque de diccionario. Yo voy a coger un diccionario con una serie de palabras y las voy a ir probando una a una para ver la respuesta. Si yo he preguntado por un nombre que existe, descubro que ese nombre existe, con lo cual descubro una máquina, una IP, un servicio. Si pregunto por un nombre que no existe, me va a dar un error, como aquí, y digo, bueno, pues ya está, ya sé que
en Zone Transfer Me no hay una máquina que se llama email 1, ¿vale? Bueno, como práctica rápida, yo puedo hacer un diccionario, pues prueba.txt, y voy a meter, pues eso, unas cuantas palabras para que veas cómo se puede hacer un ataque de diccionario. Lo puedo hacer a mano, creando mi propio programilla, como os puse en los apuntes, o también utilizando ya uno de los programas, uno de los scripts que ya vienen con Kali Linux. Para que no sea un ataque muy grande, yo voy a crear un diccionario pequeñito, porque así entendéis el procedimiento, y luego es cuestión pues, de coger todo diccionario y hacerlo. Bueno, yo le voy a poner aquí 3W, 3W1, FTP, FTP1, yo qué sé, pues VPN, VPN1, y no sé. Vale, pensad por aquí en varios nombres. La idea es que yo voy a recorrer este diccionario probando esta palabra, luego esta, esta y así. Luego os enseño donde Kali Linux tiene diccionarios ya preparados y vamos a instalar uno que vamos a utilizar bastante el resto del curso. Bien, comandos para hacer ataques de fuerza bruta. Si escribís DNS y le dais al tabulador, ya os proponen varios comandos. Tenéis el DNS enum, DNS recon y DNS mask. Estos tres os van a valer. Bueno, y de hecho también si vais por aquí, por el menú, tenéis por aquí el enum, el recon, el fierce, bueno, tenéis por ahí varios. Yo voy a utilizar el recon, que es bastante sencillo de usar. Vamos a ver el manual, las opciones que tiene. Bien, yo lo voy a utilizar ahora como fuerza bruta. Tiene más opciones. Iremos viendo, bueno, tenéis algunas en los apuntes, iremos viendo en los apuntes o con prácticas estos días. Pero si yo quiero hacer un ataque de fuerza bruta, realmente es un ataque de diccionario, me tengo que fijar. DNS recon, -d minúscula, y aquí el nombre de dominio objetivo. Aquí le puedo especificar si quiero que utilice un servidor DNS concreto y si no, utilízalos por defecto. Esto sí me interesa. Diccionario. Y básicamente el -t, que si vamos por aquí me va a decir qué tipo de numeración quiero realizar. Y a mí me va a interesar brute. Bueno, pues lo hago, ¿vale? DNS recon, dominio era zone transfer .me, -d mayúscula el diccionario, yo voy a utilizar el pequeñito que creé, el prueba.txt, y -t brute. Aquí podéis optar por añadir el -v de verbose para que os informe de lo que está haciendo. Como el diccionario es pequeñito, yo lo pongo. Si no, pues bueno, me saldrán un montón de líneas. ¿Vale? Cuando le doy a Enter, esto es un ataque de diccionario. Vamos leyendo palabra a palabra, 3W, 3W1, FTP, FTP1, y el programa va ta, pregunta, 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 pregunta. Le llegan las respuestas van a ser dos. Si el nombre existe, te van a dar una dirección IP, registro de tipo A, tú preguntaste por un nombre y te dan la IP, y si el nombre no existe, pues o te da un error o directamente ya no te lo saca. Un ataque de diccionario es tan bueno como bueno sea el diccionario. Si en el diccionario no está la palabra, no descubres la máquina. Y esto, ya quedaros el día de hoy con la idea, los ataques de contraseñas funcionan de la misma manera.
tengo un diccionario y yo voy a ir probando contraseña a contraseña. Voy a acertar, voy a conseguir romper el acceso a la aplicación cuando en mi diccionario está la contraseña correcta. Si no la tengo, no entro. En este caso de ataque de diccionario DNS, si no tengo la palabra correcta, no encuentro el nombre. Bien. ¿Dónde hay diccionarios completos ya disponibles para usar en auditorías? Kali Linux ya viene con unos cuantos preinstalados, que los tenéis en este directorio, que es muy importante acordarse de él. El /usr /share /wordlist. Y aquí os enlaza a varios directorios y a este superfichero, que es más típico de ataques de contraseñas, el Rogue, que utilizaremos cuando saltemos contraseñas. Es un mogollón de contraseñas, cientos, miles de contraseñas sacadas de incidentes de seguridad. Las otras listas pues tienen que ver pues para ataques de contraseñas, para enumeración de nombres de dominio, para enumeración de directorios o de páginas web, ataques de diccionario, para ver si existen tales páginas web. Un ejemplo de ellos, pues por ejemplo, para que veáis uno de verdad, vamos a coger este de Metasploit, hacemos un listado a esto que pone Metasploit, a esta ruta de aquí, y aquí tiene un montón de diccionarios, y hay uno que se llama NameList, que si le echo un vistazo, copio la ruta, NameList, vale, aquí aprovecharos de vuestros conocimientos de línea de comandos, aprovecharos del tabulador para que vaya completando las palabras automáticamente y así no escribís tanto. Bueno, este fichero, si le dais ahí a ver lo que es simplemente lo que hicimos nosotros a lo bestia, con cientos o miles de palabras, ¿vale? Con nombres, algunos más acertados que otros, pero la idea es buscar, ¿vale? Y se harían consultas, pues eso, MNG, MO, Mobile, Mobile Mail, Mon, Monitor, Monitoring Montana, bla, 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 iría por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, muy interesante. Al final, uno hace pruebas con diccionarios en función de por donde os decantéis en la rama de ciberseguridad y termina cogiendo sus favoritos. Bueno, hay unos muy interesantes que se llaman SecList. Estos están muy bien. La verdad es que si tenéis la oportunidad, en Kali Linux se instalan así rápidamente. Vale, sudo apt install seclist, os lo pongo ahí en el foro por si alguien quiere hacerlo. Estos seclist tienen una recopilación de diccionarios para ataques de contraseñas, de nombres de usuario, de nombres de dominio, de directorios de aplicaciones web, de nombres de páginas web, incluso para auditorías también tiene diccionarios para comprobar, bueno, que se llaman payloads, pues para inyecciones SQL, es decir, pruebas para automatizar la comprobación de inyecciones SQL, de vulnerabilidades LFI, Local File Inclusion, ¿vale? Un montón de cosas. Y lo instala en la misma carpeta que antes. USR, Share, Wordlist. Y aquí os sale uno nuevo, que es este de aquí. ¿Vale? Hacéis un listado de la carpeta de los diccionarios y os sale uno nuevo. Una carpeta nueva que si la revisáis, pues bueno, veis que tenéis aquí un montón de cosas. Y en concreto, para nombres, tengo este que es Discovery. No, es SecList ahora.
Discovery, DNS, y aquí tengo un montón de ficheros, todos pensados para lo que hicimos nosotros de fuerza bruta. Claro, a ver, pensad una cosa, yo lo hice cortito para que fuese rápido. Hay algún fichero que tiene 25 megas de nombres. Bien, pensar una cosa, ¿por qué es importante el descubrimiento de los nombres? Porque un nombre va a estar asociado muchas veces con un servicio. Y dos cosas. A día de hoy muchas empresas están migrando sus infraestructuras a la nube. Y en la nube las direcciones IPs asignadas a las máquinas o a los servicios cambian. Entonces hoy puede que mi servicio 3W tenga esta IP y mañana tiene otra, diferente. Entonces yo para acceder a ese servicio tengo que acceder por el nombre. Y en el momento en el que yo accedo se produce la resolución DNS y me devuelve la IP correcta. Ya no me puedo fiar por la IP. ¿Por qué? Porque en la infraestructura de la nube las IPs cambian a diario. Entonces no me puedo fiar por la dirección IP. Y otro motivo, aun siendo la dirección IP fija asociada a un nombre, va a haber aplicaciones que para poder hablar con ellas tengo que hablar con ellas utilizando el nombre de dominio. El ejemplo más típico, cuando tenéis un hosting compartido. Bajo una misma dirección IP tengo varias aplicaciones diferentes corriendo, atendiendo bajo nombres distintos. Bien, pues bajo la misma IP tengo a 3W, tengo a dev, tengo a pruebas y tengo a blog. Bien, pues si yo quiero hablar con blog, tengo que decirle quiero hablar con blog, no tengo que decirle quiero hablar con esa IP, porque si le digo quiero hablar con esa IP, hablo con otro y no con blog. Entonces, descubrir los nombres es muy importante. De aquí que haya, pues bueno, diccionarios que ya os digo, pues debe andar por cerca de, no sé si de 1 millón de líneas. Ya, un ataque de fuerza bruta de esto es bueno, brutal, nunca mejor dicho. Otra cosilla, idiomas. Es importante saber el idioma de la organización, porque no es lo mismo los nombres que ponemos los españoles que los nombres que ponen los ingleses. ¿Vale? Seguramente un inglés no le va a poner a una máquina Carmen o Fernando. Ellos pondrán pues, sus nombres, John o lo que sea. ¿Vale? Entonces yo puedo lanzar un ataque de diccionario contra una organización española y utilizo nombres ingleses y no pillo ni uno. Bien, entonces ya vimos que puedo hacer consultas a mano, que puedo hacer consultas de fuerza bruta con cosas como DNS Recon, utilizando uno de los diccionarios como estos. Y hay un último tipo de consulta, que es súper interesante, muy raro que a día de hoy funcione, porque dependemos de una mala configuración, de una mala praxis de los administradores del DNS, que son las transferencias de zona. Bueno, para explicar esto, os pongo en antecedentes. Para gestionar una zona DNS es obligatorio, porque si no, no te lo permiten, tener al menos 2 servidores DNS. ¿Por qué 2? Porque si uno cae, el otro funciona. Y lo normal es que haya 2, 3, 4, 5, 6 servidores DNS que son capaces de responder a preguntas sobre nombres de ese dominio. Y todos deberían tener la misma información, para que cuando alguien pregunte por 3W, lo que sea, da igual quien te responda, todos te responden lo mismo. No, si no sería un desmadre. Pregunto a este y me devuelve esta IP, pregunto a este otro y me devuelve otra IP. ¿Vale? Eso sería un caos. ¿Cómo sincronizan la información los servidores DNS? Con un proceso que se llama transferencia de zona, donde hay un servidor que normalmente es el primario, el maestro, donde se escriben los cambios, es decir, donde se dan las altas y las bajas de los nombres, donde le mete mano el administrador para tener ahí toda la información, y luego los esclavos, los secundarios, contactan con este principal,
y le dicen, oye, hubo un cambio. Sí, mándame los cambios. Eso es la transferencia de zona. La transferencia de zona debería estar restringida exclusivamente a los servidores esclavos, a los servidores secundarios. Pero el comando host, el comando nslookup o el comando dig permiten hacer transferencias de zona. En host es muy sencillo, es con la opción -LA. Si está mal configurado el servidor DNS y se permite una transferencia de zona, lo que vas a obtener es todos los registros de ese dominio, todos los nombres, absolutamente toda la información. Ya no necesito un ataque de diccionario que me va a llevar tiempo y además va a dejar muchas huellas. Pensar que un ataque de diccionario estoy interactuando, enviando consultas al servidor del objetivo, de la organización que me contrató. Y eso en los registros va a quedar huella. A lo mejor no queda huella de mi IP si utilizo un intermediario, pero queda huella de que hubo alguien que está interesado en enumerar tu dominio. En cambio, con una transferencia de zona es una única petición y obtienes toda la información de la zona. Entonces, para hacer las transferencias de zona, para intentarlo, es muy sencillo. Lo primero de todo, descubrir quiénes son los servidores DNS responsables de ese dominio, porque les voy a hacer la pregunta directamente a ellos. Entonces yo pregunto, para Zone Transfer Me hay dos, NSZTM1 y NSZTM2 DigiNinja. Bien, pues ahora cojo host-TLA y le pregunto a uno. Le tengo que decir por qué dominio pregunto, que es Zone Transfer Me. Lo que le estoy diciendo con esta consulta es, vas a contactar directamente con esta máquina, que es un servidor DNS que gestiona el dominio Zone Transfer Me, y le vas a preguntar a este servidor DNS para que te envíe todos los registros, es decir, el equivalente a una transferencia de zona de este dominio. Bien, pues fijaros. Perdón, es host-LA, no es -T, aquí me colé yo. No hace falta poner el -T, es host-LA. Host-LA, Zone Transfer Me y el servidor DNS al que le pregunto. Y sale todo esto. Esto es todo lo que hay configurado en la zona, en el dominio Zone Transfer Me. Todo. Hay información que yo ya sabía, lo del registro SOA, lo de los servidores MX, lo de los servidores NS y algún nombre de máquina que había descubierto, como por ejemplo el 3W que andará por ahí, o alguno que descubrí que era el email y el VPN. Estos tres nombres los había descubierto, pero es que había más. Había el XSS, hay otro nombre, yo qué sé, pues unos así significativos que llaman la atención. Bueno, esto está hecho a propósito para enseñar las vulnerabilidades o la información que puede llegar a revelar un DNS mal configurado. Está hecho para pentesters, ¿de acuerdo? Canberra-Office. Esta es una dirección IP. Esto me está revelando el nombre que se corresponde con una oficina de la empresa. Canberra-Office y la dirección IP de la oficina. DC Office, pues esto seguramente será el controlador de dominio de la oficina, ¿vale? O cosas como esta, bueno, email, servidor de correo electrónico seguramente, etcétera. Office, OWA, muchas veces los nombres de dominio revelan información del servicio que están proporcionando, ¿vale? Esto debe ser de Office o de Office 365 o algo parecido. Esto tendrá que ver con temas de telefonía IP, acceso por VPN, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí ves que un comando y se me revela toda la información de la zona. Bueno, esto quiere decir que las máquinas que me aparecen aquí
son inseguras y voy a poder asaltarlas? No, para nada, absolutamente para nada. Esto simplemente ha ahorrado un montón de tiempo al auditor, porque con un comando obtiene toda la información. No me tengo que pasar minutos u horas haciendo ataques de fuerza bruta. Consejo: si estáis haciendo una auditoría y estás haciendo comprobaciones de transferencia de zona y una no funciona, no tires la toalla. Yo puedo probar a un servidor DNS y el servidor DNS decirme yo no te autorizo. Bien, pues pruebo con el segundo, porque a lo mejor el primero está bien configurado y el segundo no. Bueno, en este caso los dos me las van a dar. Vale, los dos ya están configurados a propósito para que me las den. Pero os pongo un ejemplo, un caso real de hace unos años. A ver si me acuerdo el nombre. Nikef.nl. Vale. Bueno, este es un laboratorio que está en Holanda de energía nuclear o física de partículas, ¿no? Una cosa por el estilo. Y si os fijáis, esto que tiene aquí es bastante habitual. Aunque bueno, a día de hoy la gente se quiere librar de problemas y suele externalizar los servicios, el DNS y el correo electrónico, a sitios como AWS, que tiene servicios de DNS, o correos electrónicos a Google, ¿vale? Pero bueno, esta gente tenía, y aún sigue teniendo a día de hoy, dos máquinas, fijaros en el nombre de la máquina, a su cargo, Cesano y Dowling. Pero además hay dos máquinas, cer.ch y desi.de. Estas máquinas pertenecen a otra organización. Lo que está ocurriendo aquí seguramente es que este laboratorio llegó a un acuerdo con estos otros laboratorios o estas organizaciones para decir, bueno, mi servicio DNS, para que tenga una mayor tolerancia a fallos, aparte de los dos servidores que yo controlo directamente, tiene estos dos, que son esclavos, son secundarios. Y el administrador de estos servidores DNS no tiene nada más que hacer que decir soy un servidor DNS secundario para nikef.nl y su servidor principal es alguno de estos dos. Y ya está, yo no hago nada más. Y el servidor automáticamente, de vez en cuando, contacta con los servidores de estos de Nikef y se baja la información en caso de que hubiese cambios. Es así como funciona el DNS. Hay un servidor principal y luego varios secundarios. Y en este caso, pues dos organizaciones amigas que se brindaron a guardar la información del DNS en sus máquinas. Entonces, si cae una de estas, no hay problema, sigo funcionando. Y además en máquinas que seguramente están en ubicaciones geográficas distintas, con lo cual genial. Bien, ¿qué pasó en su día? Este estaba bien configurado, no permitía resolución, no permitía transferencias de zona. Este estaba bien configurado, no permitía transferencias de zona. Este estaba bien configurado, no permitía transferencias de zona. Y este estaba mal configurado y sí permitía transferencias de zona. Os pongo un poco el caso real aquel. A ver si lo encuentro por aquí. Os lo muestro de ejemplo para que veáis que un servicio mal configurado, en este caso, bueno, esto tiene muchos años, con lo cual yo creo que ya, pues, veis, es del 2012, esto ya está bien configurado, pero fijaros, es la transferencia de zona. Toda esta información, 16.000 líneas, con un solo comando. ¿Vale? Pensad que más o menos 3-4 líneas equivalen a información de un PC. ¿Vale? Entre estas cabeceras y comentarios que ponían, ¿vale? Pero bueno, 4-5 líneas y me salen 16.000 líneas, pues bueno, estás hablando a lo mejor de 4.000 equipos de los que tú no conocías nada más que un nombre y de repente, raca, obtienes una imagen bastante detallada de la infraestructura. Porque además aquí, fijaros, a ver si lo encuentro. Máquina, zurbes.nikef.nl y la dirección IP.
Pero es que este administrador puso hinfo. Me está diciendo que esa máquina, zurbes.nicf.nl, que tiene esta dirección IP, es un PC normal y corriente corriendo Windows. Los registros hinfo no valen para nada, solo valen para revelar información que a la gente no le interesa. Yo, si tuviese que contactar con este equipo, necesito su nombre y su IP. Esto es información jugosa para un auditor o un malvado, ¿vale? Que quiera hacerle daño a la organización. Bueno, y lo mismo, pues eso, con más registros de esta organización, ¿vale? Incluso quiero recordar que había nombres de cámaras. No sé si... Bueno, Camelia no. Pues esto era el nombre de una cámara. Bueno, un pequeño desastre, ¿vale? Porque salía el nombre, sale la dirección IP, me dice lo que es, ¿vale? Bueno, ahora esto ya no existirá nada, quiero pensar. Pero bueno, fijaros, yo de no saber nada empiezo a descubrir direcciones IP, equipos, PC Linux Red Hat, PC Windows 7, había servidores, cosas por el estilo. Entonces, un pequeño fallo, porque es una directiva de configuración en el DNS, si permites una transferencia de zona, revelas mucha información. E insisto, aquí la fortaleza del sistema DNS de esta organización es tan robusta como el más débil, ¿no? La frase esa del eslabón más débil de la cadena. Tengo 3 bien configurados, o tenía 3 bien configurados y uno mal. Vale, pues llega con que el malo esté mal configurado para revelar esa información. ¿Las máquinas de esta organización son menos seguras? No, siguen siendo igual de seguras. Dependerá de cómo estén configuradas internamente, del nivel de parcheo, de los firewalls, etcétera, etcétera. Pero yo descubrí un montón de información. Bien, más o menos hasta aquí me vais siguiendo. Sí. Sí. Vale, os puse por aquí en los apuntes que hay sitios web donde me dan esta información. Aquí ya empezamos a meter un pie en lo siguiente que vamos a ver, que es lo de OSINT, que es Open Source Inteligencia de Fuentes Abiertas. Bueno, lo explico muy rápidamente. Si nos da tiempo, incluso los 10 minutos que quedan, a ver si podemos hacer algo de Google. OSINT consiste en buscar información en fuentes abiertas, Internet, para recopilar información a partir de la cual, estudiándola, yo puedo sacar lo que se conoce como inteligencia, información útil. Yo saco información a lo bruto y a partir de ahí saco información útil. Hay servicios web, algunos gratuitos, algunos de pago y otros en servicios freemium, es decir, te dejo ver parte gratis y parte pagando, donde esta información que nosotros obtuvimos con DNS Recon o con Whois ya me la dan ellos. Por ejemplo, esto lo abro ya aquí, directamente ya en el navegador que tengo por aquí. Esto es muy chulo, View DNS Info, viewdns.info, lo tenéis en los apuntes, tiene un montón de utilidades. Por ejemplo, yo qué sé, información del dominio o del IP Whois. Pues yo puedo poner xunta.es o el dominio que queráis, le doy ahí y me saca información. En este caso lo que hizo fue traducir el nombre a la IP y fijaros, obtiene la información aquella, ¿no?, del que vimos con el Whois. Tiene también cosas chulas, pues yo qué sé, por ejemplo, vamos a buscar IES, www.iessanclemente.net. Pongo un nombre de dominio, puede ser el nombre de una máquina, y me saco un histórico. Pues me dice, pues mira, en el 2012 esta máquina estaba alojado aquí, ahora está alojado por aquí. Vale, y así podéis, pues eso, tenéis por aquí búsquedas de DNS inverso, histórico de IPs, búsqueda de información de dominio Whois,
puedo hacer un informe DNS Report, como hace la otra página que os voy a enseñar, esta de aquí. DNS Dumpster hace un informe bastante completo de un dominio. Bueno, mientras carga eso, voy cargando la otra. Vale, bueno, aquí ya me sacó este informe, el View DNS Info, y aquí me dice, pues mira, de ese dominio sé que tiene estos servidores DNS, me avisa que están por aquí, bueno, me va sacando información, ¿vale? Acerca de la estructura del dominio, ¿vale? Cosas por aquí. Y este, pues más de lo mismo. Yo esto lo había hecho con IES San Clemente. .net, esto lo podéis hacer con cualquiera. Aquí además una cosa. Esto que es OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, es muy interesante porque tú no contactas, esto sí es pasivo total, tú no contactas con el dominio en el que tú estás interesado, porque ya fue la página esta la que ha contactado con ese dominio o la que se encarga de hacer la consulta. Y esta, lo que te sacaba era un informe, pues con información general del sitio web. Vale, algunas páginas de estas incluso te sacan los históricos. Han hecho consultas sobre un dominio varias veces a lo largo de la historia de funcionamiento de la página y te va sacando los históricos y puedes comparar. Bueno, información de este dominio, me salen aquí los registros SPF, es decir, los que pueden enviar correos de este dominio. Aquí me saca información, ¿vale? de máquinas de este dominio. Máquinas que seguramente ha encontrado haciendo consultas en Google, en otros buscadores. Pues hay un sitio web que es informática, otro que es galería, otro que es titoría, otro matrícula, GitLab, ¿vale? Guías bachillerato, cloud, bueno, mestre, aula virtual. ¿De acuerdo? Esto puede ir perfilando lo que es la estructura de una organización. Incluso me sale por aquí direcciones IPs. ¿Vale? Y bueno, luego tiene cosillas de estas. Diagramas gráficos. Por aquí, que bueno, te dan una visual un poco de la estructura. Que a veces pues os vais a encontrar que bajo una misma IP aparecen varios nombres diferentes. Eso es lo que os decía. Es muy habitual hoy en día compartir una dirección IP para varias aplicaciones web. Eso implica que si yo quiero auditar una aplicación concreto, no puedo ir por la dirección IP, tengo que ir por el nombre. Y cuando yo pongo el nombre, entonces la petición llega a esa IP compartida y mirando el nombre se le entrega a la aplicación que corresponde. Por eso es muy importante la localización de nombres de dominio, o como tenéis en los apuntes, subdominios. Es súper importante. ¿Vale? Entonces, desde consultas básicas, transferencias de zona, fuerza bruta, bien, con DNS Recon, scripts, motores de búsqueda. Bueno, hay una consulta, esto ya entramos en Hacking con Google, que es muy muy sencilla, se entiende muy rápido. Si yo voy aquí a Google, y aquí ya me voy metiendo un poquito en el tema siguiente, permite hacer consultas avanzadas. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a meto aquí una palabra, unas palabras, le doy a Enter y tira millas. Bien, las consultas avanzadas de Google me van a permitir afinar este tipo de consultas. Y por ejemplo, yo puedo coger, bueno, esta no sé si va a funcionar, porque no la he probado. Déjame ver cómo estaba esto. Voy a poner esto. A ver qué me sale.
Bueno, así me meto un poquito en hacking con Google y ya en 2 minutos acabamos. Esta es una consulta avanzada. El operador Site en Google me permite restringir los resultados de búsqueda a un determinado dominio. Un ejemplo rápido. Yo digo site edu.xunta.gal. Esto quiere decir que los resultados de búsqueda, si no me hace quedar mal, en todos tiene que estar limitado a una página web que está alojada en un sitio que acaba en .edu.xunta.gal, porque es lo que le puse yo. Incluso luego a partir de aquí yo puedo empezar a buscar. Bueno, pues me buscas donde me aparece información sobre San Clemente, pero restringida a edu.xunta.gal. Entonces, si os fijáis, todos los sitios que me devuelve están limitados a edu.xunta.gal, porque yo lo he puesto con site. Recursos edu.xunta.gal, www.edu.xunta.gal, etcétera, etcétera. Entonces, esta consulta lo que me está diciendo es, me vas a mostrar todos los resultados relativos a sitios web de iesanclemente.net, pero, operador menos, donde no me muestres lo que sea www.iesanclemente.net. Y esto a veces, ¿veis? Pues devuelve nombres de máquinas que no tienen que ver con www. Básicamente lo que me hizo esta página. Muchas de estas informaciones, estas páginas las sacan haciendo consultas a Google, utilizando operadores avanzados. ¿Veis? Guías LONCE, Mestre, Química y Física, bla, 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 bla. ¿Vale? ¿Más o menos se entiende esto? Bien, pues ya para ir acabando, porque si no me paso de la hora. Formas de conseguir nombres. Es fundamental, sobre todo pensando que la mayor parte de las auditorías, todas las organizaciones tienen sitios web. Vale, todas las organizaciones tienen sitios web y es muy frecuente auditorías de páginas web o de aplicaciones web, con lo cual es importantísimo descubrir nombres, porque bajo ese nombre yo puedo acceder a esos sitios. Cosas que hacemos nosotros, recurriendo a OSINT, páginas de búsqueda, otras páginas, por ejemplo esta, que busca información. Bueno, esto es así un poco más avanzado. Yo busco información de un sitio web, por ejemplo Xunta, porque en los certificados digitales hay un tema que es de transparencia. Todos los certificados digitales hay que poder comprobar que son válidos. Y en los certificados digitales queda reflejado el nombre de la máquina para la que se hizo este certificado. Con lo cual, un poco una perversión de este servicio lo utilizan los auditores para descubrir nombres de máquinas. ¿Yo puedo hacer un ataque de fuerza bruta contra Tesla.com? Sí. ¿Contra Xunta.es? Sí, contra quien te dé la gana. En algún país es ilegal y en otros se van a mosquear o directamente bloquear tu dirección IP. Esta es una forma de obtener información de nombres de máquinas sin interactuar directamente con la empresa, con los servidores de DNS de la empresa, aprovechándome de algo que es público. Los certificados se tiene que poder comprobar su validez y hay páginas donde se muestra esa información, con lo cual yo voy a certificados, crt.sh, pongo la organización que la que yo estoy investigando y aquí empiezo a encontrar información. Sara no sé qué, no tengo ni idea de lo que es, pero bueno, ya lo he descubierto. ¿Vale? Recaudalugo.sara.xunta, bla, 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 bla. ¿Vale? Orzamentos, Sara, todo esto seguramente sea público, pero bueno, pasaste de no conocerlo a conocerlo. ¿Vale? Y ya la última técnica, y con esto os dejo. Bueno, análisis de certificados, esto sería una herramienta que te lo automatiza. Y luego hay herramientas especializadas. Esto os haré un vídeo. Sublister la tienes instalada en Kali. Y básicamente es automatizar la búsqueda en Internet.
vosotros le ponéis el dominio en el que estáis interesados y él se encarga de hacer consultas de tipo OSINT. Va a Google, va a Bing, va a Baidu, va a los buscadores que vosotros queráis, a Virus Total. Bueno, tiene un montón de sitios a los que buscar. Y con esto ya me adelanto al OSINT. Problema que tienen las herramientas OSINT, que hoy funcionan y mañana no. Porque dependen de buscar en páginas web, en motores de búsqueda, y hay páginas web en motores de búsqueda que sí lo permiten, a veces mediante APIs de pago, y otras, pues como Google, que de repente te bloquea, con lo cual una herramienta de OSINT que te funcionaba deja de funcionar. Pero bueno, lo importante es el método, y luego la herramienta, si una deja de funcionar, es cuestión de buscar otra. Pero el objetivo a día de hoy es localizar toda la información posible. Lo que vimos en el día de hoy, hemos localizado información de perfil técnico, nombres de dominio, direcciones IPs, rangos de direcciones. Esa información nos va a ser de vital importancia para la siguiente fase de un ataque, que es la de enumeración. Es decir, esa información en bruto, digo, vale, yo tengo un rango de 1000 direcciones IPs, o tengo una dirección IP. ¿Esa máquina realmente funciona? ¿Y en esa máquina qué servicios hay? Bueno, pues para llegar a la respuesta a estas preguntas, primero tengo que saber qué direcciones IPs y qué nombres de máquinas. La próxima semana, bueno, que es una semana muy rara, las 2 próximas semanas os ampliaré el tema de los SINT, ¿vale? Os pondré prácticas guiadas y nos centraremos ya más que en temas tecnológicos, que en alguna parte de OSINT con SODAN, si vamos a ver temas de tecnología, vamos a ver algunas herramientas OSINT para localizar información ya más de tipo trabajadores, cuentas de correo electrónico, nombres de usuario. ¿De acuerdo? Bueno, pues no os doy más la lata, que ya es hora.